en realidad. Si Vale. ¿Qué hay que saber respecto a la clasificación de Tronson? Si solamente tenemos que decir que son estables e inestables o toda la clasificación. Tronson son 5 tipos de fracturas laterales de cadera. Es una clasificación de fracturas laterales. Hay varias clasificaciones. Tronson es una de las más usadas. Y se basa, es cierto, en la estabilidad. Deberían poder al menos diferenciar cuáles son los trazos estables y cuáles son los trazos inestables, que es lo más importante de las fracturas laterales. Después, si sabes los 5 tipos, mejor. Bien, estamos. Y la otra consulta es si cuando se hace una reducción y una osteosíntesis, ¿se puede dejar algún margen de angulación de la fractura? No sé si se entiende o no. Te entiendo. A ver, vos me preguntás si siempre la reducción tiene que ser perfecta o si a veces hay cierto grado de tolerancia. Claro, y si hay tolerancia, ¿hasta cuánto? Perfecto, bien. Más o menos para que tengas una idea, esto es así. Las fracturas articulares, las que comprometen la superficie articular, somos más exigentes. Tratamos que la reducción sea lo más anatómica posible. Se dice que se toleran escalones o desniveles de máximo 2 milímetros, que más de 2 milímetros de escalón en una superficie articular no sería tolerable porque eso tiene mucho índice de artrosis postraumática, de artrosis precoz en la articulación. Entonces, con respecto a las fracturas articulares, trataríamos de no dejar un escalón de más de 2 milímetros. Con respecto a las fracturas diafisarias, o sea, las fracturas no articulares, en general se pueden tolerar desplazamientos. Se dice que un desplazamiento lateral de la fractura de aproximadamente un 50%, siempre que mantenga la alineación, es tolerable. O sea, siempre que mantenga la alineación. ¿Por qué? Porque con un 50% de contacto entre las superficies fracturadas puede consolidar. Ahora, las angulaciones, o sea, la consolidación con algún grado de desviación, entre 5 y 10 grados son tolerables, no más de eso. Distinto en el niño, que en algunas fracturas, de acuerdo a la edad, por supuesto, crecimiento, se pueden tolerar angulaciones mayores. Por ejemplo, en fracturas suprametafisarias de radio, fracturas distales de radio, en chicos menores de 10 años se tolera hasta un 25% de angulación. Pero para que tengan un concepto en los adultos, no más de 10 grados de angulación en fracturas diafisarias. ¿Está bien ahí, Juli? Sí, perfecto. Bárbaro. Yo tengo una consulta también en relación a esto que recién comentaste. Bueno, un amigo rendió y en la mesa el docente le dijo justo que si era fractura ósea se podía permitir hasta un 50% desde que el hueso no esté en rotación. Así que estaría mal esto. No, debe ser lo que yo te expliqué. En una fractura diafisaria, pero siempre y cuando el eje esté conservado, vos podés aceptar hasta un 50% de desplazamiento lateral. O sea, que el contacto sea de hasta un 50% del diámetro del hueso es aceptable. Se considera que es suficiente contacto como para que consolide. Pero no angulación. Una cosa es desplazamiento lateral y otra cosa es angulación. ¿Ustedes me ven en una pantalla grande o en una pantalla pequeña? Más grande. Pantalla grande. Bueno, miren, supongamos que esto es un mismo hueso, ¿verdad? Mi celular y mi estuche de mis anteojos. Y que acá hay una fractura. ¿Sí? Esto es desplazamiento. A ver si pongo un fondo blanco sobre mi remera. Esto es desplazamiento, pero mantengo el eje. Esto es angulación. ¿Sí? Entonces, la fractura con un 50% de contacto, es decir, hasta ahí, igual consolida.
Lo que no es tolerable es la angulación de más de 10 grados. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. Gracias, profe. Bárbaro. Bueno, Bárbaro. yo tengo una otra pregunta al respecto de escoliosis. ¿Se utiliza la clasificación de Nash y Moe o no se utiliza solo la de Cobb y de Reiser? Lo que pasa es que son para cosas distintas. La clasificación de Cobb, la medición del ángulo de Cobb, es utilizada para definir la gravedad de la curva de acuerdo a la angulación. La de Nash es para ver la rotación vertebral, el grado de rotación vertebral. Sí, se utilizan las dos porque son complementarias, no se oponen, ¿sí? Una mide el grado de angulación de toda la curva y la otra mide el grado de rotación del cuerpo vertebral. ¿Se acuerdan de las clasificaciones de Cobb y de Nash? Sí, si sí. las tengo por acá. Pero una otra pregunta. Al respecto Sí. de la de Nash y de Moe, se hace por la vértebra del centro de la curva. ¿Está correcto? En realidad, claro, es para medir rotación vertebral, Nash y Moe, y se utiliza en general la vértebra apical, o sea, la central, la vértebra que está en el medio de la curva, la que tiene más rotación precisamente, claro. Bien, perfecto. Muchas gracias. Profesor, buen día. ¿Y qué Sí. incidencias se utilizan para las RX de escoliosis? Para las RX de escoliosis, en general pedís un par radiológico frente y perfil, y las mediciones se hacen en el frente. Claro, gracias. A ver si puedo... A ver si puedo compartirles la pantalla. Ahí. Ahí ven mi pantalla. Parece. Sí, se ve. Sí, Ahí sí. ven mi pantalla y ven mi puntero, ¿verdad? Bueno, esto, Sí. esto es método de Cobb, ¿verdad? Y ustedes lo van a medir en una vértebra de frente. ¿Sí? Acuérdense que ustedes en una radiografía de frente. En la radiografía de frente ustedes delimitan la vértebra límite superior, la vértebra límite inferior y la vértebra apical. Y ahí pueden trazar Cobb para medir los ángulos de la curva. Y Nash y Moe los miden viendo la rotación también en la vértebra apical. Esto es Nash y Moe. Son dos formas distintas de medir la curva. ¿Y la flexibilidad cómo la medís? Bien. Después ustedes tienen lo que llaman las radiografías dinámicas, que se pueden pedir frentes en desviaciones laterales hacia un costado y hacia el otro, y sacan la radiografía en la máxima desviación lateral para un lado y para el otro. De esa manera a ver si me explico. Y de esa manera ustedes ven cuánto se corrige la curva. O sea, hacen inclinar al paciente todo para un lado y le sacan la radiografía de frente. Hacen inclinar al paciente todo para el otro y le sacan la radiografía de frente. Después comparan y ven cuánto de esa curva se corrige con las desviaciones laterales. ¿Están ahí? Sí, sí. ¿Hola? ¿Ah? Sí, profe. Yo tengo otra consulta, profe. Sí, Agustina. ¿En qué casos de fractura se utiliza la osteodesis? La osteodesis. Bien. La osteodesis se utiliza sobre todo en niños
Recordemos que la osteodesis es un método de fijación transitoria de la fractura, que en general se hace con clavijas de Kirchner y que se hacen percutáneas, es decir, se dejan a través de la piel y se colocan con la idea de retirarlas en un determinado momento. Yo sé el día que las coloco cuándo las voy a sacar. En general es a los 30 días. Entonces, las osteodesis en general se utilizan mucho en chicos. En los niños se utilizan mucho las osteodesis, por ejemplo, para fracturas de muñeca o para fracturas de codo, las fracturas supracondíleas. ¿Se acuerdan de las fracturas supracondíleas? Sí, sí. Bueno, esto que ustedes hacen de manera percutánea se llama osteodesis. A ver. Profe, una consulta sobre los tiempos de aplicación, sobre todo en pediátrico. Hay una clase de consulta que usted dio, no, era una clase Sí. de repaso, y aplicaba una osteodesis en una fractura de un metacarpiano en una fractura de boxeador. Era Sí. un paciente adulto ese. ¿También es aplicable en un paciente Perfecto. adulto Eso no. de este tipo? Bien. Por eso, las osteodesis se aplican. A ver, tu compañera, creo que fue, bueno, no, Agustina me preguntó en qué casos se utilizaban las osteodesis. Entonces, fundamentalmente se utilizan en niños. Bien. Y también se utilizan en adultos, muchas veces en mano, en muñeca. Estaba buscando a ver si les encuentro algún caso de osteodesis utilizados en adultos. Por ejemplo, ¿se acuerdan de las fracturas? Acá está. Esto es lo que vos me preguntabas de la clase. Ahí voy. Recién les mostré en un niño, ¿verdad? Ahora, esta es en un adulto. Ahí la ves. Este es el caso que vos me preguntabas. A ver. Ahí está. Ese, De un exactamente. de un metacarpiano. Bueno, en un metacarpiano también se pueden utilizar de manera... Siempre la diferencia es que se utilizan de manera... O sea, ustedes conozcan la diferencia. Estoy buscando en un adulto. ¿Ven? Estas, ahí ven, clavijas, Sí. también son osteodesis y se colocan de manera transitoria. Se pueden utilizar en adultos. En niños, o sea, el concepto es este. En general, en el niño utilizamos más osteodesis y menos osteosíntesis, y en el adulto utilizamos más osteosíntesis y menos osteodesis. Pero se pueden utilizar osteosíntesis en el niño y osteodesis en el adulto. La diferencia está en que la osteodesis es algo que ustedes colocan transitoriamente y en general de manera percutánea a través de la piel, y en general son clavijas. Mientras que la osteosíntesis es un método de fijación interno que siempre queda debajo de la piel y que en general se coloca de manera definitiva. O sea, se puede sacar, pero no es que ustedes tienen determinado sacarlo. No sé si me explico. Sí. Profe, A ver, Julián, Sí. Ah, bueno, mil disculpas. No, iba a hacer otra consulta. No. Termino el concepto. Termino el concepto de osteosíntesis y osteodesis. A ver, en esta fractura de muñeca que yo les estoy mostrando, yo elegí ponerle estas clavijas. Podía haber elegido colocarle una placa como esta, una placa en T. Esto es una osteosíntesis y esto es una osteodesis. ¿Cuál es la diferencia? Estas clavijas, fíjense que quedan por fuera de la piel. ¿Ven que este extremo doblado está por fuera del límite de las partes blandas? Si ustedes lo miran, esta sería la piel y la clavija sobresale por afuera. ¿Por qué? Porque yo sé que a los 30 días voy a agarrar esa clavija y la voy a sacar. Y yo el día que la coloqué, te dije, esta clavija en 30 días te la saco. Mientras que esta placa está por debajo de la piel, ven que esta es la línea de la piel, y yo la coloco y la puedo dejar ahí o la puedo sacar, pero va a pasar mucho tiempo hasta que la saque. Esa es la diferencia entre una osteosíntesis y una osteodesis. Bien. Perdón, Julián, decime. Y con respecto a eso,
iba a preguntarte dos cosas. En ese caso fue por un criterio en cuanto al stock óseo que tenías ahí, de utilización de la placa en T o la osteodesis. Y después porque hubo un caso que nos habías mostrado en una clase de una mujer que dobló una placa. Entonces quería saber si había, o si lo tenemos que saber o no, quizás no, si tenemos que tener una idea de qué tipo de proporción, supongamos en un clavo endomedular, tiene que tener con respecto al peso que tiene que soportar, o eso no lo tenemos que saber. O sea, ¿qué tipo de clavo o placa tengo que No, utilizar para un peso de 70 kilos? no. A ver, te contesto primero. Sí, hay motivos por los cuales uno elige, por ejemplo, en el caso de la fractura de muñeca que mostré recién, si le va a hacer una osteodesis con clavijas o una placa con tornillos. Los motivos por los cuales utilizar uno u otro método son múltiples. Por ejemplo, en una fractura extraarticular tenés más posibilidades de utilizar clavijas que en una fractura intraarticular. En un anciano o en un niño tenés más posibilidades de usar clavijas que en un adulto joven. De acuerdo al stock óseo también puede influir, pero también tiene que ver con tu criterio y tu habilidad personal. De repente, vos sos muy bueno colocando placa con tornillo y muy malo colocando clavijas, y yo al revés, soy muy bueno colocando clavija y muy malo con placa y tornillo. Yo creo que en este momento de la carrera, ustedes por lo menos tienen que conocer los métodos, saber que se le puede hacer clavija o que se le puede hacer placa con tornillos. Yo no creo que ustedes tengan que saber cuáles son los criterios para indicar una u otra. Tienen que saber cuáles son los métodos válidos. Bien. Después, con respecto al tipo de clavo o placa, de acuerdo al peso del paciente, a ver, los clavos y placas son estándares. Y lo que determina el grosor o el tamaño muchas veces tiene que ver con el diámetro del hueso, ¿sí? Por ejemplo, las placas con tornillos son de un grosor estándar, vienen de un solo grosor, dependiendo si es para la muñeca, para el tobillo o para el fémur. Por supuesto que cuanto más grande es el hueso, mayor es el grosor de la placa. Entiéndase, no es lo mismo el grosor de una placa para un fémur que de una placa para una muñeca. Con respecto a los clavos endomedulares, vienen de distinto diámetro y de distinto largo, y eso en realidad se adapta al tamaño del hueso o al tamaño del paciente. Si vos medís 2 metros, seguramente el clavo va a tener un diámetro y un largo mayor que si le colocamos a alguien que mide 1,60, ¿sí? Bien. Pero nunca, ahí lo que te limita en realidad es el largo de tu hueso y el diámetro de tu canal endomedular. Bien, bien, bien. Igual, ustedes en el acto operatorio tienen todo el juego, se llama set. Por ejemplo, los clavos endomedulares, los diámetros cambian de 1 milímetro en 1 milímetro. Entonces ustedes tienen a lo mejor clavos de 9, de 10, de 11, de 12, de 13, de 14, de 15 milímetros de diámetro, pero los tienen todos intraoperatoriamente. Y en el momento de la cirugía pueden optar por uno u otro. Como que pueden probar. Claro. Está bien. Perfecto. Profe, una consulta con Profesor. respecto a eso. En una clase de consulta, yo no sé si noté mal, con respecto a las fracturas de cadera laterales, usted habló del tratamiento que se hacía con placas, clavo-placas. Y yo tenía entendido que únicamente el tratamiento es con placas tornillo, no placas y clavos. O quizás se puede hacer uno mixto, vendría a ser clavo endomedular junto con placas. Las fracturas laterales de cadera, que en general solemos hacer osteosíntesis, las osteosíntesis para las fracturas laterales de cadera son básicamente de dos tipos. O clavos placas o clavos que se llaman cefalomedulares. Déjame que busco, a ver si encuentro para mostrarte. Ustedes ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. A ver. Sí, sí, se ve.
Bien, esperen que estoy yendo. Fracturas laterales. Acá. Fracturas laterales de cadera, ustedes tienen estos dos tipos de osteosíntesis. Esto, que ven en la radiografía de la derecha, que se llama clavo-placa. ¿Por qué? Porque una parte es endomedular. Esto está colocado dentro del cuello. Entonces sería como un clavo, a pesar de que en realidad es un tornillo. Pero bueno, esto se llama clavo-placa. ¿Por qué? Porque una parte va en la endomedular y la otra parte va apoyada en la diáfisis de manera externa como una placa. Entonces, esto es un tipo de osteosíntesis que se usa fundamentalmente para las fracturas laterales de cadera. Esto es otro tipo de osteosíntesis que se utiliza para fracturas laterales de cadera, que son en realidad dos clavos endomedulares, uno que va por la diáfisis y otro que va por el cuello. Entonces, esto se llama clavo céfalo-medular, ¿verdad? Porque va desde la cabeza a la medular del hueso. Y estos son básicamente los dos modelos de osteosíntesis. Después, los clavos placa, como esto, pueden cambiar la angulación. ¿Por qué? Porque yo puedo decidir ponerlo como este, que tiene aproximadamente que iría dentro del cuello y lo va apoyado en la diáfisis. O, fíjense este, que tiene 90 grados, ¿verdad? Y es otro estilo de clavo placa. ¿Y qué me determina si uso uno u otro? El tipo de fractura. Esto, que sería una fractura pertrocantérea, podría utilizar este clavo de esta angulación, mientras que acá, que es una fractura subtrocantérica, la ven acá, decido utilizar este clavo. Pero sigue siendo un clavo placa. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, claro, sí, porque yo tenía entendido que las placas se utilizaban con tornillos y, por otro lado, los clavos endomedulares. Cuando vi que el tratamiento era clavo-placa, bueno, quería saber más que nada cómo era. Muchas gracias. La combinación, claro, la combinación de dos tipos diferentes de sistemas que se utilizan en muy pocas situaciones, los clavos placas, básicamente en las fracturas laterales de cadera o en algunas supracondilias de fémur. A ver si tengo alguna acá. Ven, acá en supracondilias de fémur se pueden utilizar este tipo de tornillos o este tipo de clavos endomedulares o esta que era la que ustedes me dijeron que había doblado la paciente. No sé qué me había preguntado. Acá el problema es que la paciente dobló la placa porque caminó cuando no tenía que haber caminado, no porque la placa sea mala. Si yo te doy, no me acuerdo quién era que me preguntó recién, creo que Julián. Sí, profe, yo pregunté eso. Bueno, si yo te doy esta placa que vos acá la ves doblada, ¿verdad? Si yo te la doy para que vos intentes doblarla con tus manos, te puedo asegurar que no la doblás. Esto se dobló con el peso del cuerpo repetidas por caminar, antes de lo que debía haber caminado. Profe, y con respecto a fracturas de cadera, pero ahora a las mediales, Sí. en cuanto al tratamiento quirúrgico de prótesis, o sea, hasta dónde hay que saber y cuándo colocás una parcial y cuándo colocás una total? Bien. Buena pregunta. Si yo te lo pregunto a vos, ¿vos qué me contestarías? Supongamos que vos estás rindiendo y yo te hago esa pregunta. Así hablan un ratito ustedes. Me voy. Por eso aproveché la clase de consulta. Puede ser que Está sea bien, por está bien, fractura bueno. de acetábulo asociada. No. Una En vez realidad, escuché que era en jóvenes y en adultos, como que en jóvenes le ponías la parcial y en adultos las totales, pero no sé el por qué. No es vamos porque a hacer una cosa. la prótesis no es que Sí, tiene una te vida escucho. útil. La prótesis no es que tiene una vida útil y en jóvenes, como viven más tiempo, es como que habría que hacer un recambio de la prótesis. En cambio, en los adultos es como que la tendría el resto de su vida. O no, Claro, a ver. de acuerdo a la clasificación de Sí. Garden, no puede ser ahí, que en una 3 o 4, en una persona anciana, le podés poner una prótesis porque, bueno, ya, obviamente, si son
hizo una necrosis avascular y perdió la articulación, ya, no sé. ¿No depende también del Claro, riesgo quirúrgico del paciente? Bien. Ahí estoy de acuerdo con todos ustedes en los criterios para decidir si le hago una artroplastía o una osteosíntesis. Estamos de acuerdo. ¿Sí? A ver, ¿dónde estoy? Acá, ¿verdad? Estas son, para las fracturas mediales, ustedes tienen dos alternativas de tratamiento. Hacer osteosíntesis, que puede ser con tornillos, o hacer reemplazo protésico, ¿verdad? ¿Cuándo van a elegir una u otra? Tiene que ver con todo lo que ustedes dijeron. Con el grado de Garden, con la edad del paciente, con el estado general. Ahí estoy de acuerdo con ustedes. Ahora, creo que la pregunta de Agustina iba dirigida a saber cuándo ella ya había decidido hacerle una prótesis y la pregunta era cuándo hacer una parcial y cuándo hacer una total. ¿Está bien ahí, Agustina? Eso es lo que me preguntabas. Sí, sí, eso. Bien. O sea, ¿a vos qué te parece, Agustina? ¿Por qué elegirías una parcial o por qué elegirías una total? O a ver, ¿cuál es la diferencia entre una prótesis parcial y una prótesis total? Para que nos entendamos. Ah, ¿hola? No sé, por eso le quería consultar porque no sé bien las diferencias entre cada una y cuándo utilizarla. Una Perfecto, entonces arranquemos por ahí. Arranquemos por ahí. Una prótesis parcial es la que reemplaza solamente la cabeza femoral, ¿verdad? Como en este caso. Reemplazo solamente la cabeza femoral y la prótesis, que es todo lo metálico blanco que ustedes ven acá, articula sobre el hueso del paciente. Mientras que una prótesis total es la que ustedes ven acá, donde yo reemplazo la cabeza femoral y coloco además otro componente en el cotilo, que puede ser cementado o no cementado, pero donde la cabeza metálica no articula directamente sobre el hueso del paciente, sino que articula sobre otro componente protésico. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Bien, entonces, ¿qué les parece? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de una prótesis total y una prótesis parcial? Y que una va a articular... ¿Cuál les parece que es? ¿Cómo? Yo pensé que una va a articular con el cartílago articular propio del paciente y en otra van a ser dos componentes protésicos que van a articular sin un componente articular del cartílago. Correcto. ¿Qué quiere decir eso? A ver, si yo tengo un componente duro metálico que va a articular contra un cartílago blando, ¿qué diferencia hay a una prótesis que articula un componente metálico contra algo plástico un poco más resistente? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál se va a gastar antes? ¿El cartílago o el plástico de la prótesis? Todo depende de la deambulación del paciente. Un paciente que deambule, o sea, que tenga un paciente joven, que le tengamos que hacer una prótesis, le vamos a hacer una prótesis total, porque va a tener más deambulación, o sea, más movilidad que un paciente adulto mayor, que le vamos a hacer una prótesis parcial. O sea, a ver, Delfina, la prótesis del hueso y el cartílago del paciente va a tener mayor erosión o mayor desgaste que contra otro elemento protésico. ¿Se entiende eso? No escuché bien, se trabó. Voy de nuevo. La prótesis que articula sobre el hueso del paciente, esta cabeza metálica que articula sobre el hueso del paciente, va a tener mayor erosión. El hueso se va a gastar antes que si yo le interpongo entre el hueso y la cabeza protésica un componente plástico o metálico. Entonces, como decía su compañera, uno de los motivos por los cuales hacer una prótesis parcial es en alguien que va a deambular mucho, que yo sé que va a tener mucha movilidad y que puede erosionar o desgastar rápidamente el hueso. Entonces, en un paciente añoso
no adulto mayor, porque el adulto mayor hay que definir la edad. A lo mejor para vos yo soy un adulto mayor y si me pones una prótesis parcial vas a tener problemas. Adulto mayor tiene que ser un paciente añoso, deambulador del hogar, que prácticamente no salga de su casa y que solamente ande unos pocos pasos para moverse dentro del hogar. Entonces, en esos pacientes yo puedo optar por hacer una prótesis parcial. ¿Por qué? Porque tiene menor desgaste y porque es una cirugía que es más corta, que es menos cruenta, que tiene menos sangrado y que tiene menos posibilidades de complicaciones. Entonces, pongo en la balanza riesgo-beneficio y decido hacer una prótesis parcial que es menos riesgosa para un paciente añoso que probablemente no termine desgastando el hueso o el cartílago. Mientras que si el paciente es deambulador, activo, prefiero, aunque la cirugía sea un poco más riesgosa, un poco más cruenta, hacer una prótesis total que sé que va a tener mayor sobrevida. ¿Se entiende, Agustina, lo que me habías preguntado? Sí, sí, perfecto. Bárbaro. Profe, y con respecto a las infecciones, también ahí es un punto que vas a utilizar la prótesis total del paciente joven porque sabés que va a haber una respuesta inmunológica un poco más favorable que en un paciente adulto, añoso. ¿O no? En realidad, claro, tiene más que ver con la duración del acto quirúrgico y con la agresión o la morbilidad que trae la cirugía. Una cirugía de una prótesis parcial dura, la duración, el acto quirúrgico es mucho menor que una prótesis total. Entonces, también vos sometés al paciente añoso o al paciente con más comorbilidades a un tiempo quirúrgico menor, que es otro motivo por el cual a veces elegís hacer una prótesis parcial. Bien. Ahora, no tiene relación directa con la infección, se pueden infectar las dos. Tiene una relación indirecta, ¿por qué? Porque a mayor duración de la cirugía, o sea, mayor tiempo quirúrgico, mayor índice de infecciones o mayor posibilidad de infección. Bien. Gracias. Yo tengo una duda con respecto a las fracturas laterales, porque el Silverman tiene, Sí. o sea, las divide en 4 tipos, no sé si es la clasificación de Tronzo, porque no tiene nombre en el Silverman. Y como que no entiendo bien los 4 tipos, sé que son inestables y estables, pero no entiendo bien la clasificación. Bueno, mirá, vamos a fracturas laterales. La clasificación más sencilla para las fracturas de cadera, todas, es la anatómica. Ustedes las pueden clasificar en fracturas mediales y laterales. Las mediales son las intraarticulares y las laterales las extraarticulares. Y a su vez pueden hablar de fracturas, fíjense en esta diapo de acá abajo, subcapitales y transcervicales, las mediales o intraarticulares, y las laterales pueden hablar de basicervicales, las intertrocanteras, que son las que van de un trocánter al otro, las pertrocanteras, que van entre los trocánteres, y las subtrocantéricas, que son las que están por debajo del trocánter menor. Esa clasificación se llama anatómica. Después tienen las clasificaciones por nombres propios, que en las laterales, las que más se utilizan son la de Tronzo, que ustedes mencionaron, estas 5. Acá están, fíjense, la anatómica, acá arriba a la izquierda. ¿Me siguen? Basicervicales, pertrocanteras, intertrocanteras y subtrocantéricas. Después tienen Tronzo, que como ustedes dijeron, las divide en estables e inestables. Evans, clasificación de AO, hay muchas clasificaciones. Yo me quedaría con la anatómica, obviamente, y con estables e inestables. Pero de todos modos, y desgraciadamente, clasificaciones es de explicarlo o de razonarlo.
¿Era eso, Lali? Sí, eso, era que no entendía bien la clasificación que está acá de las laterales, pero me voy a fijar en esa de Tronzo. Yo me guié por eso. Fíjate, las Tronzo, las primeras dos son estables, o sea, una fractura incompleta y una fractura sin conminución, o sea, una fractura de un trazo simple, que va de un trocánter al otro. Y después las otras tres son inestables. Tenés fundamentalmente las que tienen desprendimiento del trocánter menor, las que tienen trazo invertido y las que tienen conminución. O sea, conminución quiere decir muchos fragmentos. Eso es lo que hace que la fractura sea inestable. Inestable quiere... A ver, el concepto de estabilidad e inestabilidad en las fracturas de cadera ayuda a veces a decidir qué tipo de osteosíntesis hacemos. Es más que nada una ayuda para el cirujano, para tomar decisiones. Doctor, Sí. ya que estamos hablando de las laterales, tengo una duda en cuanto al tratamiento. A ver, podemos hacer osteosíntesis con tornillos, generalmente en jóvenes, pero el tema es que va a tener más reposo. O la prótesis, digamos. Pero lo que tengo dudas que tengo anotado, que puse, que depende si es extramedular o intramedular, que se usa el clavo placa o clavo cérvico diaficiario. No sé cuáles son, digamos. A ver si me puede acomodar un poco las ideas. Bueno. Sí, mezclaste todo. Ya. Mezclaste todo. Vamos de nuevo. Lo primero que dijiste de fracturas desplazadas, no desplazadas, pacientes jóvenes, pacientes ancianos, osteosíntesis con tornillos o artroplastía, todo eso es de las fracturas mediales. Sí. O sea, ese concepto de las fracturas mediales, de las intraarticulares, de las intracapsulares. O sea, vamos de nuevo, estas, de las fracturas del cuello, donde dependiendo del grado de desplazamiento, y acá sí me interesa mucho Garden, dependiendo del grado de desplazamiento, vos podés elegir entre hacer osteosíntesis con tornillos o hacer artroplastías. Eso es de fracturas mediales. ¿Estamos, Ivana? Sí, no sé por qué dije, pero sí. Mediales. Bien. Y después, lo que dijimos de las fracturas laterales, en general preferimos hacer osteosíntesis. Y los dos tipos de osteosíntesis que utilizamos pueden ser los clavos placa, que es lo que expliqué al principio, que sería este estilo, o los clavos cérvico-diafisarios, que son este estilo. Pero siguen siendo las dos osteosíntesis para las fracturas laterales. ¿Se entiende? Yo tengo una duda, ¿puede ser? Sí. Fractura de tobillo, Sí. la clasificación de Hansen. Si me podría explicar un poco los mecanismos de fractura. Bien. La clasificación de Logi-Hansen de fracturas de tobillo. La clasificación de Logi-Hansen está basada en el mecanismo de producción. Quiere decir que lo que Logi-Hansen vio es que de acuerdo a cómo se desplazaba el tobillo, era el tipo de trazo que se producía. Estos trazos básicamente son estas 4 combinaciones de desplazamiento que produce ese tipo de trazos. Hay mecanismos con supinación y mecanismos con pronación. Y a su vez se pueden combinar la supinación con rotación o con rotación externa y la pronación con reducción o con rotación externa. Acuérdense que lo que se desplaza siempre es el pie. Y el concepto es que el astrágalo está metido... A ver, ¿ahí me ven a mí? Me ven chiquitito, seguro. El astrágalo está metido dentro de lo que llamamos la mortaja tibio-peronea, que es como una pinza que lo agarra. ¿Me entienden? ¿Se ve? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, el astrágalo está metido dentro de esa pinza. De acuerdo a cómo
cómo se desplaza, golpea para un lado o para el otro, gira, rota o tracciona elementos y produce distintos tipos de fractura. Fíjense, en este caso, que hace supinación y abducción, quiere decir que el este lado. El astrágalo golpeó en el maleolo interno y hizo un trazo vertical y traccionó del ligamento y arrancó el maleolo externo, por eso hizo un trazo transversal, por abulsión. Mientras que, si el mecanismo es al revés, es pronación, fíjense que, en general, Profe, se le silenció el micrófono. Hola, ¿ahí me escuchan? Alguien sí. No sé hasta dónde Sí, sí, ahí está. escucharon. Perdón, no sé hasta dónde escucharon. Comenzando la pronación. Acá. Bueno, entonces dije que si el astrágalo, el pie se va hacia adentro, tracciona del ligamento lateral externo y hace una fractura avulsiva del maleolo externo. Todo lo que sea avulsivo por arrancamiento es transversal y todo lo que sea por impacto es vertical. Por eso ustedes en este grado de movimiento donde arranca desde el maleolo externo y golpea en el maleolo interno, tienen trazo transverso externo y trazo vertical e interno. Al revés de lo que pasa con pronación-abducción, donde ustedes tienen que el trazo transversal lo hacen en el maleolo interno por abulsión y el trazo oblicuo o espiroide o conminuta lo hacen en el maleolo externo. ¿Se entiende? No se entiende, es difícil. Yo entiendo, yo sé que es difícil, los Hansen, pero traten de entender el concepto. Traten de entender el concepto. ¿Cómo? ¿Y en la rotación externa se produciría el mismo mecanismo de trazo? Bien, en la rotación externa, tanto con supinación como con pronación, lo que van a tener es que agregan un trazo espiroideo por la rotación, ¿verdad? En general, fíjense, el trazo, vamos a ir a este que es más sencillo de entender, al de supinación. Cuando hace supinación-abducción, sería como un movimiento puro, todo el pie para el mismo lado. Entonces, el movimiento del astrágalo es este. Cuando hacen supinación y rotación externa, lo que pasa es que el trazo en el maleolo es espiroideo por la rotación. ¿Se entiende? Al agregar rotación, el trazo que siempre que ustedes vean un trazo espiroideo, saben que el mecanismo fue por rotación. Siempre que ustedes vean un trazo transverso, saben que fue por abulsión. En el tobillo estoy hablando. Profe, para darme una idea un poco más gráfica, y siendo usted un aférrimo hincha de Independiente, eso sería, digamos, ese tipo de fractura tendría un mecanismo en el cual el pie del adversario ingresa por interno hacia el tobillo, supongamos, diestro de la persona que es lesionada, y gira hacia interno el pie. Ahí tenés. Bien, ahí está. ¿Ven? Ahí está. Fíjense, esto es un mecanismo y este es otro mecanismo, ¿verdad? En este caso, donde vos ves que un signo... Lo silenciaron de nuevo, doctor. ¿Ahí? Ahí está. Ahí me escuchan. Digo, en este caso, donde
por un mecanismo totalmente lícito y legal, el adversario detiene al rival, ¿verdad? Pero esto no sería un full. No. Totalmente. Entonces, en este caso, ¿qué está pasando? El pie completamente supina y aduce, ¿verdad? Ahora, si el cuerpo del jugador continúa girando, agrega un mecanismo de rotación externa a esa supinación. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Entonces, ustedes acá en este mecanismo pueden tener un trazo transversal del malleolo externo o un trazo espiroideo, dependiendo que haya girado o no el cuerpo del jugador. Y esto sería un traumatismo. Y en malleolo interno debería Sí. haber un trazo vertical. Correcto, correcto. Un trazo vertical, ¿por qué? Porque el pie va hacia adentro, entonces golpea contra el malleolo interno. El astrágalo golpea el malleolo interno. Bien, bien, bien. Y este es un mecanismo directo, pero este es un mecanismo indirecto y pueden producir los dos las mismas fracturas, ¿se entiende? Sí. Perfecto, doctor. Bárbaro. Miren que no es fácil explicar esto, ¿eh? Gracias. A la distancia. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Atrapamiento de nervios periféricos. A ver, ¿quién me habla? Yo, ¿Quién quiere hablar de nervios periféricos? Delfina. Delfina. Sí, ¿qué querés saber? Más que nada quería saber el síndrome de túnel carpiano, el síndrome de Guyón y el canal epitrócleo olecraniano, el atrapamiento ahí. Más que nada la diferenciación entre uno y otro, lo que puede, o sea, cómo yo en la clínica me doy cuenta de que tiene un atrapamiento de ese tipo. Bien. Rápidamente vamos a suponer que ustedes conocen las estructuras anatómicas que mencionaste, o sea, que conocen el canal carpiano, que conocen el canal de Guyón y que conocen el canal epitrócleo olecraniano. Como ustedes conocen esas estructuras anatómicas, saben quiénes las forman, también saben qué nervios transcurren por cada una de ellas. Entonces, ¿qué nervio atraviesa el canal carpiano? Vamos a lo más fácil. El mediano. El mediano. El mediano, perfecto. ¿Es un nervio motor, sensitivo o mixto? Mixto. Mixto, bien. Desde el punto de vista sensitivo, del canal carpiano a distal, tenés que saber qué inerva, y del canal carpiano a distal, desde el punto de vista motor, qué inerva, para entender los síntomas, ¿verdad? Entonces, ¿qué inerva el nervio mediano distalmente al canal carpiano desde el punto de vista sensitivo? ¿Qué ramas da, qué inerva? La palma, más que nada la parte hipotenar del anular y... ¿Vos estás segura? Sí, la parte hipotenar, el dedo anular y parte del dedo medio, la parte más que nada palmar, eso a nivel sensitivo, y yo sabía que a nivel motor, más que nada la flexión palmar de la muñeca, con lo cual si un paciente tiene una afectación del nervio mediano, generalmente la mano era el mano de predicador, se decía que era. ¿Puede ser? No, Delfina, mirá, agradecer que estamos una semana antes del examen, porque si no te estaría diciendo que te levantes y te vayas. Porque ese es el cubital. Es verdad, no sería, precisamente. es verdad, tener al revés, índice y dedo medio, al revés. Y Claro, no, pero describiste muy bien el nervio cubital. ¿Verdad? Sí, pero o sea que flexión de la mano del mediano. Claro, el mediano inerva. Sensitivo, los tres primeros dedos, ¿sí? La parte palmar de los tres primeros dedos y la mitad externa del cuarto dedo. Entonces, si vos tuvieras un atrapamiento a nivel del canal carpiano, tendrías fundamentalmente dolor, hipoestesias y parestesias en los tres primeros dedos en la cara palmar. Sí. Y desde el punto de vista motor, a nivel del canal carpiano suele dar una rama que a veces la da antes del canal, a veces después, para
fundamentalmente el músculo oponente del pulgar en la eminencia tenar. Yo hago gestos acá, no sé si ustedes me ven o no. Entonces, lo que suele haber desde el punto de vista motor es hipotrofia o atrofia de la eminencia tenar, de esta parte de la mano, y hipotrofia o hipotonía en la oposición del pulgar. Y desde el punto de vista sensitivo, lo que dijimos de los 3 primeros dedos. De la misma manera que estudiamos recién el nervio mediano para el canal carpiano, tal como vos describiste recién, pasaría si estuviéramos hablando de un atrapamiento en el canal de Goujon, que está más interno al canal carpiano y que justamente por ahí pasa el nervio. ¿Cuál, Delfina? El cubital. Correcto, el cubital. Entonces, si tenés un síndrome del canal de Goujon, tendrías fundamentalmente hipoestesias a nivel de el Sí, punto del dedo y la hipotenar, mitad. sí, anular, lo que yo le había Y de dicho la- antes. Exactamente. Y a nivel del canal de Goujon, solamente da inervación para los interóseos y para los lumbricales. Entonces, fundamentalmente te costaría hacer esto, la separación de los dedos. ¿Verdad? Mientras que, si tuvieras un atrapamiento a nivel del canal epitrócleo o olecraniano, ¿qué nervio se atrapa? El cubital. También el cubital, perfecto. ¿Y qué diferencia habría? Que a ese nivel inervaría el cubital anterior. ¿Y La quién inervación más? sensitiva, o sea, toda la ¿Y parte quién más? cubital del antebrazo. Y los flexores profundos de los de los dos últimos dedos. Por eso, sí, el atrapamiento a nivel epitrócleo da la mano del predicador, mientras que el síndrome del canal de Goujon no, porque el nervio lo dio antes de entrar al canal, la rama. ¿Se entiende? Bien, sí. Perfecto. Esos son más o menos los síntomas que tendrías. Es sencillo de estudiar. Tienen que saber qué inerva cada nervio y a qué nivel para saber qué afectación van a tener. Muy fácil, ¿no? No. Bien. Vamos. Doc, Chuli. yo me sumé un poquito más tarde, no sé si ya preguntaron, pero quería saber en cuanto a las lesiones de partes blandas, de las rodillas y eso, qué ver o cómo verlo, cómo estudiarlo. Bueno, lesiones de partes blandas de rodilla, fundamentalmente tenemos que hablar de lesiones ligamentarias y de lesiones meniscales. ¿Cómo te ayudo a cómo tendrías que estudiarlo? Primero, mecanismos de producción. Vos sabés que para los mecanismos de producción son varo-valgo y se pueden sumar o no las rotaciones. Entonces, saber, de acuerdo al mecanismo de producción, qué elemento se puede lesionar. Si el ligamento lateral interno, si el ligamento lateral externo, si el menisco interno, si el menisco externo, si el ligamento cruzado anterior o el ligamento cruzado posterior. Eso con respecto a mecanismo de producción. Con respecto a la clínica, vos tenés que saber, desde el punto de vista de la inspección, qué podés ver, si podés ver tumefacción, si podés ver deformidad, el dolor, a dónde va a estar referido, si del lado del compartimento interno o del lado del compartimento externo, y después, básicamente, las maniobras. Saber hidrartomartrosis, haciendo la maniobra del choque rotuliano, la velocidad de aparición del líquido intraarticular te puede orientar. Ustedes saben que si es una martrosis, en general aparece más rápidamente que si es una hidrartrosis. Maniobras de bostezos laterales, interno y externo, para ver afectación del ligamento lateral interno o ligamento lateral externo. Maniobras meniscales, Vado, Rocher, Bragard, que son maniobras de provocación. Y las maniobras para el ligamento cruzado anterior, fundamentalmente cajón, Lashman y pivot. Me resultaría muy difícil tener que hacer las maniobras acá a esta altura, pero estoy seguro que las pueden encontrar. Pero el concepto sería ese. Pongamos un ejemplo. A ver,
¿Cómo le preguntaría yo a Julie? Julie, ayer a la tarde estuve jugando al fútbol con unos amigos y me torcí la rodilla. Terminé de jugar, salí, me dolía del lado interno y esta mañana cuando me levanté tenía la rodilla hinchada. ¿Qué harías conmigo? Lo derivo al doctor Lera urgente para que lo vea, porque yo no voy a poder ayudar. Derivame a otro. A ver, ¿qué harías conmigo desde el punto de vista del examen físico? ¿La maniobra del cajón? A ver, te voy a ayudar. Me haces el choque rotuliano, ¿sí? Yo te conté que anoche cuando me fui a dormir no tenía la rodilla muy hinchada, pero esta mañana me levanté con la rodilla hinchada. ¿Qué sospechás? ¿Que puede ser una hidrartrosis o una hemartrosis? Hidrartrosis. Hidrartrosis, o sea, hidrartrosis habla de la presencia de líquido inflamatorio dentro de la articulación, mientras que hemartrosis habla de la presencia de sangre. Dijimos que, en general, la hemartrosis se produce rápidamente en el transcurso de minutos u horas y, en general, la hidrartrosis es más lenta. O sea que vos sospechás que tengo una hidrartrosis. Estamos de acuerdo. Hacés la maniobra del choque rotuliano y es positiva. Tengo líquido intraarticular y tengo dolor en la zona interna. Me haces la maniobra del bostezo y es negativa, me haces la maniobra del cajón y es negativa, pero tengo dolor en la interlínea articular interna y tengo dolor a la máxima flexión y a la máxima extensión de la rodilla. ¿Se entiende? Sí, pero se me corta por ahí, no termino de escuchar, pero sí. Bien, ¿qué sospechás que tengo? Una lesión meniscal. Seguramente, muy bien, estoy de acuerdo. ¿Qué harían conmigo entonces si sospechan con el examen físico y el interrogatorio que tengo una lesión meniscal? ¿Qué harían conmigo? Hacer una resonancia. Correcto. ¿Por qué una resonancia y no una radiografía? Porque en la radiografía Porque tenés que ver las partes blandas. Claro. Bien. Porque el Bueno, menisco así radiolúcido. estudian las lesiones. Claro, bueno, así tienen que estudiar las lesiones de partes blandas de la rodilla. Eso es lo que vos me preguntabas, Julie. Listo, perfecto. Entender el mecanismo de producción, la clínica, después cómo van a hacer el diagnóstico y por último, bueno, el tratamiento. Suponiendo que yo tuviera una lesión meniscal en asa de Valde del menisco interno, ¿qué me harías? ¿Quién me estaba tratando de ustedes? ¿Me dejaron abandonado? Puede ser que sea un tratamiento conservador con una inmovilización, con una calza o con una calza de yeso y rehabilitación. No, en lesiones meniscales está indicada la inmovilización. En lesiones meniscales, ustedes escucharon que yo dije que tengo una lesión meniscal en asa de Valde. Es una de las lesiones más típicas y graves que dan bloqueo arterial. El asa de Valde es quirúrgica. Me indicarían una menisectomía artroscópica. Lo de la inmovilización con una calza o con una férula podría ser en una lesión del ligamento lateral interno, por ejemplo. Una consulta, ¿hasta qué tiempo podés esperar, digamos, hasta llegar a la cirugía? ¿Vos al paciente le podés indicar fisioquinesioterapia para no hacer la cirugía o siempre va a ir a cirugía? Estamos hablando de lesiones meniscales, Julieta. Sí. Bien. Ahí lo tengo a Jonathan, que tiene el ligamento cruzado roto y me dice que esperó un año. Va a seguir esperando, Jonathan. A ver, la indicación de la cirugía en un paciente con lesión ligamentaria o meniscal de rodilla depende mucho de la sintomatología. Hay lesiones meniscales que dan solo dolor
en la actividad física, pero que no afectan a la vida cotidiana, y ese paciente puede programar su cirugía o decidir cuándo hacerla. Lo mismo con una ruptura del ligamento cruzado, como tiene Jonathan, que quizás para la vida cotidiana no le afecte y sí pueda tener sintomatología si quiere hacer algún deporte, sobre todo de contacto. En ese caso, el paciente puede esperar y puede programar su cirugía. Pero hay lesiones meniscales que provocan mucho dolor, incluso a la deambulación cotidiana, o una lesión en asa de Walde que puede dar bloqueo de la articulación. Bloqueo quiere decir que no terminás de extender y no terminás de flexionar completamente la rodilla. En ese caso sí es una indicación de hacer la cirugía lo más rápidamente posible. ¿Se entiende? Sí, sí, estamos. Bien, esperen que tengo por chat, hay alguien que me está preguntando por fracturas de muñeca y de escafoides. Leo un segundito y le contesto, porque ya me preguntó 2 veces. Profe, Me gustaría hacer una cosa de muñeca y de escafoides, y el hecho de que las dos se producen por el mismo mecanismo, comunicamente se puede ver si tiene fractura de muñeca, pero es imposible ver la de escafoides. Pregunta si va a pensar... A ver, es cierto que los mecanismos de producción para una fractura de muñeca y una fractura de escafoides son similares. En general son caídas sobre la mano con la muñeca en extensión más comúnmente o en flexión menos comúnmente. La sintomatología es distinta desde el vamos, Alcimé Mackendy, no sé cuál es tu nombre y cuál es tu apellido, así que te voy a decir Maki. La sintomatología es distinta, ¿por qué? Porque las fracturas de muñeca, cuando nos referimos a fracturas de muñeca, hablamos de fracturas del extremo distal del radio. Entonces, cuando ustedes examinan al paciente, la tumefacción va a estar en el extremo distal del radio. Y el dolor, cuando ustedes palpan y buscan los puntos dolorosos, en una fractura de muñeca del extremo distal del radio, va a estar en una zona distinta a la del escafoide, que en general duele en la zona articular o en lo que llamamos la tabaquera anatómica. Ustedes conocen que hay un punto, no sé si me ven ahí, que se forma entre los tendones del abductor largo y el extensor corto por un lado y el extensor largo por el otro, y en el fondo de ese hueco ustedes palpan el escafoides. Entonces, desde el punto de vista clínico, son distintos los puntos dolorosos y son distintos dónde está la tumefacción. Y finalmente, por supuesto, ustedes, si sospechan en el examen físico que la lesión está en la muñeca, piden radiografía frente y perfil de muñeca. Si tienen sospecha de que puede tener afectado el escafoide, además, al frente y perfil de muñeca le agregan la radiografía 3/4 de escafoides. La pueden pedir en agudo o, como ahí me pregunta Mackendy, a veces el trazo en el escafoide no se ve inicialmente. Y si ustedes tienen la sospecha clínica porque examinan al paciente y creen que tiene dolor en el escafoide, estarían obligados a inmovilizarlo y a pedir otro estudio, que puede ser una tomografía, puede ser una resonancia magnética, o puede ser una nueva radiografía en 15 o 20 días, como me estás preguntando vos, Mackendy. Sí, correcto. Pero hay diferencia clínica, ¿sabes? Más allá del mecanismo de producción. ¿Esa era tu pregunta, más o menos? Sí, profe, era mi pregunta, pero también pensaba que al haber ya una lesión de muñeca y, bueno, la clínica de escafoide podía superponer como, capaz que para el paciente puede decir que siento el dolor, pero no era por el escafoide, pero que sería por la lesión de muñeca, por eso tenía la duda. A veces puede superponerse y el paciente puede tener un esguince de la articulación y vos no vas a ver lesión ósea y le duele toda la articulación y a veces es muy sintomático o los síntomas no son tan claros. En ese caso, si vos no ves ninguna lesión ósea en la radiografía, podés hacer una inmovilización transitoria con una férula o con un yeso y reexaminar al paciente a los 10-15 días. Ok, dale, muchas gracias. Profe, yo tengo una consulta en cuanto a fractura de platillos tibiales. ¿A qué clasificación nos tenemos que abocar? ¿A qué clasificación?
Claro, porque yo tengo que, según el platillo afectado, si es externo, interno o de ambos, y según la anatomía radiológica, si era hundimiento puro, cizallamiento o mixto, pero usted en una clase dio una como general y se me mezcló un poco. Bien. A ver, lo que vos me estás mencionando son los tipos de trazos, ¿verdad? Vos tenés una clasificación anatómica que vos podés decirme, mira, tiene afectado el platillo externo, tiene afectado el platillo interno o tiene afectado ambos platillos. Eso es de acuerdo a la localización del trazo. La otra sería de acuerdo al tipo de trazo. Esto es cizallamiento, esto es hundimiento y esto es una combinación, tiene hundimiento y cizallamiento. Pero el platillo tibial tiene dos clasificaciones muy utilizadas que son esta, que es la de Schachter, que es la que a mí me gusta más y que es la más utilizada, o esta, que es la de la O, que es bastante parecida, como ustedes ven acá, que se basan en la combinación de los trazos con el platillo afectado. ¿Se entiende? Sí, sí, es una combinación de las dos. O sea, vos podés hablarme del tipo de trazo. Esto es un trazo puro de cizallamiento y esto es un trazo puro de hundimiento. Recuerden que los mecanismos de producción en general son desviaciones en varovalgo o carga axial. Entonces, el cóndilo impactando sobre el platillo puede cizallarlo o puede hundirlo. Eso es tipo de trazo. ¿Qué platillo se afecta? También puede ser el externo, puede ser el interno o pueden ser ambos. Ahora, la clasificación que más usamos es la de Schachter, que son 6 tipos y que, bueno, es sencillita. La 1 es cizallamiento puro del externo, la 2 es cizallamiento, hundimiento del externo, la 3 es hundimiento del externo, la 4 es platillo interno, cualquiera de ellos, la 5 son los dos platillos, cualquier trazo, y la 6 es cualquier fractura articular que tenga además un trazo metafisario. Perfecto, ¿Se entendió? muchas gracias. Sí, sí. Profe, ¿la puede repetir? Yo La la tenía repito. más complicada en la clasificación, sí. Es sencilla, chicos, lo que pasa es que es memoria, pero se las repito lentamente. Miren, Schachter a mí es la que más me gusta y es la más utilizada. Son 6 tipos de fractura dependiendo del tipo de trazo y del platillo afectado. Schachter 1, cizallamiento puro del platillo externo. Schachter 2, cizallamiento más hundimiento del platillo externo. Schachter 3, hundimiento puro del platillo externo. Schachter 4, cualquier tipo de trazo, cualquier tipo de fractura del platillo interno. Schachter 5, cualquier tipo de fractura que afecte a los dos platillos. Y Schachter 6, cualquier tipo de fractura, tanto del externo como del interno o de ambos, que además tenga fractura metafisaria. O sea, un trazo que se extienda a la metáfisis. Genial, profe. Gracias. Bárbaro. A ver, por ejemplo, ¿qué les parece? Esta, la de la izquierda. ¿Qué clasificación sería? Izquierda arriba. No estamos viendo la pantalla, profe, lo vemos a usted. Yo veo la pantalla, es un... Sí, Dentro están del las dos externo, pantallas. Claro, ustedes pueden optar entre verme a mí y a lo mejor te quedaste con mi imagen, lo siento mucho. Sí, Yo sé sí, que, sí, ahí ya la cambié. Gracias. sé que mi imagen es cautivadora, pero poné la pantalla del PowerPoint, por favor. ¿Ahí la ves? Fíjense. Sí, sí, ahí la veo, ahí la veo. Parece ser un tipo A, digamos, de hundimiento. Esta sería una tipo 2, porque tiene, vamos a ver si lo puedo agrandar, sería una tipo 2 porque tiene un hundimiento más un cizallamiento del platillo externo. Esta de acá abajo sería una tipo 5 porque tiene afectación de los dos platillos. Y esta de acá abajo sería una tipo 3 porque tiene solamente hundimiento
del platillo externo. Son ejemplos para que entiendan de qué se trata la clasificación, chicos. Profe, ¿el 4 cómo era? El 4 era platillo interno. A ver si tengo alguna. Bárbaro. Esta podría ser una 4. Cualquier tipo de fractura del platillo interno. No, bueno. Bien. Vuelvo a la clasificación para que se acuerden. Sáquenle una foto ahí si quieren. Está en todos lados, chicos, la clasificación de Schachter. Y es memoria. Profe, ¿le puedo hacer una consulta de cifosis? Y para eso estamos, doctora. Bárbaro. Con respecto a la, ¿Cómo no va a poder? a la enfermedad de Scheuermann, ¿puede ser? Scheuermann, sí. Sí, esa. Yo quería saber más que nada la etiología. O sea, porque yo entiendo que generalmente es más frecuente, bueno, en los masculinos, en los varones de 10 a 13 años, y que puede estar relacionada con los trabajos pesados y la alimentación, pero bueno, no, quería saber bien cómo era la etiología de la aparición de esa enfermedad. No, a ver, vos tenés una cifosis que es idiopática, que es igual que la escoliosis idiopática, que no te causa, y que es una desviación en el plano sagital, es decir, de perfil de la columna, que es una exageración o un aumento de la cifosis dorsal. Ustedes saben que normalmente la columna dorsal tiene una curva cifótica, pero hay una cifosis idiopática o del adolescente que también se llama enfermedad de Scheuermann, que en realidad la causa es genética y que tiene que ver con un aumento de la curvatura normal. Después, todo lo que pueda ser adquirido por osteoporosis, por trabajos forzados, por posturas, no son en realidad cifosis idiopáticas o de Scheuermann. Son cifosis adquiridas. Bárbaro, porque yo las tenía dentro de las adquiridas y por eso no entendía la diferencia que había entre las adquiridas verdaderamente y la enfermedad. Bien, muchas gracias. Claro, no. Es idiopática. Doctor, yo tenía una consulta de Más fuerte porque no escucho. Fracturas. Tengo una duda Juan. con respecto a las fracturas de diáfisis de fémur. Sí. No se escucha. Sí, tengo una complicación cuando es unicortical o sin contacto cortical. Se me confunde ahí. No, a ver. Conceptualmente son dos palabras totalmente distintas. Unicortical me habla de una fractura incompleta que no afecta a las dos corticales, ¿verdad? Mientras que una fractura sin contacto cortical sería una fractura totalmente desplazada. Creo que son dos cosas totalmente distintas. Ah, perfecto, muchas gracias. Dale. Doctor, tengo una consulta. Bueno, de la clínica de fractura de cadera, y la artrosis y la luxación. Yo tengo un problema entre la artrosis y la luxación, la clínica. No te escucho bien. ¿Más fuerte podés? Entre la clínica de fractura de cadera y la artrosis y la luxación. Bien, o sea, ¿cuáles son las diferencias la clínica? Las diferencias clínicas? A ver. Así es. Empecemos por diferenciar artrosis de cadera de fractura o luxación de cadera. La artrosis de cadera es una enfermedad crónica, mientras que la fractura o la luxación son traumáticas. Así que ya ahí vas a tener una gran diferencia en cuanto a la forma de presentación. Un paciente con artrosis de cadera va a venir caminando a tu consultorio y un paciente con fractura de cadera o con luxación de cadera te lo van a llevar a la guardia, ¿verdad? La clínica a ver, vamos por la más fácil. La
clínica de la artrosis de cadera. ¿Quién me ayuda? Si yo les pregunto la semana que viene, clínica de artrosis de cadera, ¿qué me dirían? Dolor mecánico. Bien, ¿qué quiere decir dolor mecánico? Que aparece al iniciar la marcha y luego disminuye con el reposo. Correcto, o sea, ya desde el vamos el dolor es característico, es un dolor que aparece con los movimientos y calma con el reposo. Perfecto, entonces tiene dolor mecánico. ¿Qué otra cosa tiene la artrosis de cadera? Una impotencia funcional, o sea, no va a poder hacer rotación interna, abducción, y va a tener una limitación de la flexión también, cuando ya es avanzada. Bien. Impotencia funcional, no, porque me habla de algo que yo no puedo hacer. O sea, si vos me decís impotencia funcional, quiere decir que no puedo moverlo. Sí estoy de acuerdo con vos en que tiene limitación de los movimientos, ¿verdad? Sobre todo comparativamente si la otra no está afectada o en general conociendo los grados de movilidad de una cadera normal. Bien. ¿Y qué otra cosa puede tener una artrosis de cadera? Dolor mecánico, limitación de la movilidad, ¿qué más puede tener? Cojera. Cojera, bien. O sea, la cojera es el paciente que claudica su marcha o que renguea por culpa de la cadera. Claro, y a veces puede tener, de acuerdo al grado de artrosis, también acortamiento. Entonces, eso es un paciente, Mackendy, el de la artrosis de cadera, que es un paciente que viene caminando a tu consultorio y te cuenta todas esas cosas. La fractura y la luxación de cadera son dos entidades traumáticas que van a ser pacientes que no van a poder, eso sí van a tener, como decía Renata, impotencia funcional, ¿verdad? Son pacientes que te lo van a llevar a vos a la guardia en una camilla con el antecedente de que se cayó o de que tuvo un accidente de tránsito o un accidente en la vía pública o una caída de altura, y que ahí sí, característicamente, el paciente de la fractura de cadera. ¿Cuál es la clínica típica ahora, chicos? ¿Quién me ayuda de una fractura de cadera? Abducción, rotación externa y acortamiento del miembro. Perfecto. Entonces, un paciente que a vos te trajeron en una camilla y que vos cuando levantás la sábana y lo examinás, ves que tiene el miembro en flexión, abducción y rotación externa de cadera con acortamiento, lo primero que tenés que sospechar es una fractura de cadera. ¿Podría ser una luxación de cadera? Sí. Bien, podría ser una luxación de cadera. ¿Qué tipo de luxación? Anterior, pero el miembro va a estar alargado. Más que nada. Correcto, ¿verdad? La luxación anterior es bastante parecida. También se presenta con abducción, con flexión y con rotación externa. Pero las luxaciones de caderas más frecuentes son las Posteriores. Posteriores. ¿Y cuál es la clínica de la luxación posterior de cadera? Rotación interna, aducción y el miembro acortado. Bien, o sea, al revés de la otra. ¿Eh? Bien, bueno, están bien ahí, ¿eh? Están bien. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, ay, perdón. No, está bien. No, ya que estamos hablando de artrosis de cadera, en cuanto al tratamiento quirúrgico. Yo tengo de una clase de usted que dijo que se podía hacer osteotomía para pacientes jóvenes o una artroplastía para pacientes más grandes. ¿Así es? ¿Que lo tenemos que saber? ¿O hay algo más? Sí, está bien. A ver, tenés, dentro de las cirugías de la artrosis de cadera, tenés algunas cirugías que son cirugías de preservación, se llaman, que son básicamente osteotomías que se pueden hacer a nivel del fémur proximal o a nivel del acetábulo, que son bastante complejas y poco frecuentes y que tienen indicaciones muy precisas. En general, son en pacientes jóvenes con una artrosis no tan avanzada y un rango de movilidad aceptable. Y son cirugías de preservación, o sea, intentan preservar la articulación el mayor tiempo posible
probablemente para que con posterioridad haya que hacer una artroplastía. Ahora, en pacientes no tan jóvenes o con ya mucha limitación de la movilidad o una artrosis muy avanzada, la indicación primaria para una indicación quirúrgica es el reemplazo protésico, correcto. Perfecto, gracias. De nada. Julia, ¿qué querías preguntar? Sí, tenía una duda en la fractura de Putiau-Colles. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cómo se da la tracción? Bien, ¿todos saben cuál es la fractura de Putiau-Colles? Sí. O sea, estamos hablando de una fractura de muñeca extraarticular, ¿verdad? Sí. Bien. La fractura de muñeca extraarticular con desplazamiento ¿hacia dónde? Dorsal. ¿Y qué más? Y radial. Puede ser dorsal y radial también. Bien. Ambas. Y dan diferentes signos. Correcto. Entonces, ¿cuáles son? El dorso de tenedor. El de dorsal de tenedor y el de bayoneta. Correcto. Bien. Entonces, a ver. Ahí tienen, típicamente, esta fractura, que es extraarticular. A ver si puedo agrandar esto. Esta fractura, que es extraarticular, con desviación hacia el dorso y hacia radial, como ustedes dicen, que se produce en general por caída sobre la mano con la muñeca en extensión, da este tipo de fracturas, donde ustedes en el perfil ven esta deformidad que alguien comparó con un tenedor, ¿verdad? Que sería la desviación hacia dorsal, y que en el frente ven esta desviación hacia radial que alguien comparó con una bayoneta. Esa es la famosa fractura de Putiau-Colles, que es la fractura de muñeca más frecuente, que se da generalmente en adultos o en ancianos, y que el tratamiento puede ser ortopédico, donde ustedes hacen una maniobra de reducción y un yeso. Y la maniobra de reducción, ¿quién fue que me preguntó? Es inversa a la deformidad. Si ustedes tienen que la fractura está desplazada hacia el dorso y hacia radial, ustedes tienen que llevarla hacia palmar y hacia cubital, ¿verdad? Sería el mecanismo inverso. Si ustedes me ven a mí y yo tengo en el perfil esta desviación a dorsal, yo voy a llevar la mano hacia palmar. Y si en el frente la desviación hacia radial, voy a llevar la mano hacia cubital. Eso en general debería hacerse con una anestesia. Y una vez que ustedes hacen la maniobra de reducción, tienen la opción de hacer una inmovilización enyesada, como en este caso, o pueden hacer una osteodesis con clavijas. Este es un caso en donde ustedes pueden hacer en un adulto una osteodesis, que hay distintos tipos de posiciones de las clavijas, pueden ser como acá o como acá. Eso sería una posibilidad. Otra posibilidad es hacer placas y tornillos. ¿Sí? Profe, le hago una consulta, si no entendí mal. Usted, bueno, las clavijas dijo que las dejaban 30 días más o menos y después las sacaban. ¿Tengo que cubrir ese tiempo con antibióticos por riesgo de infección? No. ¿No? No. No, en general, a ver, las osteodesis se realizan en quirófano y con una técnica aséptica, o sea que se supone que no hay una infección, no hay posibilidad de infección en el momento de la colocación. A veces las clavijas provocan algún grado de inflamación a nivel local, a nivel de la piel, que se llamaría osteitis, pero no es una infección sino una inflamación. Y en general eso cura al retirar las clavijas. Pero no. A ver, cuando vos te pones un piercing o un aro, y no tomas antibióticos.
¿no? Está, perfecto. Una consulta, ¿las clavijas van asociadas a yeso? ¿O cuando colocas La las mayoría clavijas? sí, la mayoría de las veces sí. ¿Por qué? Porque no dan una estabilidad tan rígida como para poder dejar la articulación libre de movimiento. La mayoría de las veces se asocian a yeso, las osteodesis. Perfecto, y en ese Profe. caso sería braquipalmar. ¿Perdón? En ese caso sería un anterobraquipalmar. Y depende de dónde hiciste la osteodesis. Si hiciste la osteodesis Perfecto. de muñeca, sí, puedes hacer un antebraquipalmar. Si hiciste una osteodesis de codo, vas a tener que hacer un braquipalmar. Sí, obvio, hablaba en función a la de coles. Sí, se puede asociar con un yeso. También depende mucho de lo firme que haya quedado, cómo hayas quedado cuando pusiste las clavijas, de la calidad del hueso. No es lo mismo en un chico, donde el hueso es fuerte, a lo mejor que un anciano, donde el hueso es osteoporótico. Pero en general toleran bien los yesos en la muñeca, los yesos antebraquipalmares. No es necesario ser tan exigente. Muchas gracias. Profe, en las fracturas expuestas, una vez que se pone el tutor externo, ¿después cómo sigue? ¿Cuánto tiempo? ¿O una vez que lo sacás, qué se hace? Bien, bien, bien. El tutor externo puede ser un método de inmovilización transitorio o definitivo de la fractura. Hay casos, no es lo habitual, pero hay casos en donde con el tutor externo la fractura consolida. Si esto es así, vos sacás el tutor externo y nada, a caminar, porque la fractura ya está consolidada. Pero la mayoría de las veces, o porque el hueso no consolida, o porque el tutor externo tiene cierta incomodidad para el paciente, una vez que las partes blandas, o sea, las heridas, están cicatrizadas, curadas, y ya no hay riesgo de infección, uno puede hacer lo que se llama convertir el tutor externo a otro método de inmovilización, que puede ser sacar el tutor y poner un yeso y pasar de un tutor externo a un tratamiento ortopédico, o hacer lo que sería la osteosíntesis definitiva, que dependiendo del tipo de fractura puede ser un clavo endomedular, una placa con tornillos. El concepto es que el tutor es un método de inmovilización, pero puede ser transitorio o puede ser definitivo. En general, si es transitorio, es hasta que las partes blandas curen, no hay riesgo de infección y el paciente está en condiciones de pasar al método definitivo de tratamiento. Perfecto, y una consulta en función a lo que recién hablamos. ¿Cuándo elegimos ortopédico? ¿Cuando ya no está desplazado y la osteosíntesis cuando sigue estando desplazado? Sí, a ver, siempre la decisión de indicar un método de tratamiento no depende de un solo factor. En líneas generales depende mucho de la edad del paciente, del tipo de fractura, del grado de desplazamiento. Te voy a poner dos extremos. Una fractura transversal, estable, perfectamente reducida, vos podrías ponerle un yeso una vez que le sacás el tutor. Una fractura con gran conminución y que no pudiste reducirla de manera aceptable con el tutor externo, deberías hacer una osteosíntesis. Pero bueno, hay un montón de factores. Piensen que muchas veces las fracturas expuestas suelen hacer pseudoartrosis o retardos de consolidación y a veces necesitan otro tipo de tratamiento además de la inmovilización. Muchas gracias. Bueno. Profe. Sí. Yo tengo una duda. En fractura de pelvis, las cinchas pélvicas, ¿en qué casos se usan? ¿En el caso de que vos estés en una guardia y tengas que inmovilizar o en qué casos? ¿Y a vos qué te parece? Para ¿Qué mí tipo de la fracturas de sensación pelvis conoces?
según la digamos, clasificación de tiles en estables, inestables rotacionales y verticales. bien. Fundamental esa clasificación, ese concepto de estables e inestables. Entonces, ¿a cuál le harías una cincha pélvica? ¿A una fractura estable o a una fractura inestable? Inestable, justamente para estabilizarla y que no se mueva más. Correcto, correcto. Entonces, dentro de la clasificación de tile, solo a las B o a las C, porque las A son estables. Entonces, dentro de las B y las C, fundamentalmente las que son el libro abierto, ¿verdad? Porque lo que vos haces con la cincha es cerrar la pelvis. Las que son el libro cerrado no tendrían tanta indicación de cincha pélvica. ¿Me explico? A ver, la cincha pélvica, ¿saben lo que es la cincha pélvica? A ver, ¿eso es una cincha pélvica o eso es una cincha pélvica? Entonces, lo que hace es, tiende a cerrar la pelvis, a apretarla, ajustarla, estabilizarla, precisamente. Ustedes pueden hacer esta que es una cincha comercial, o esto que lo pueden hacer ustedes con una sábana. En general, es en la urgencia y sobre todo en fracturas inestables en libro abierto. Esa es la mejor indicación. Genial, profe. Gracias. Hola, buenas tardes. Una pregunta sobre antibióticos. Sí. ¿Cómo? En fractura expuesta. Uno en fractura expuesta. Sí. Uno empieza antibióticos, o recién obviamente llega a la guardia, ¿y cuánto tiempo después de la cirugía se sigue o no se sigue? Bien. ¿Cómo sería ¿Se el acuerdan que las tratamiento? fracturas expuestas no son todas iguales, ¿verdad? Hay, de acuerdo a la clasificación de Gustilo, fracturas más graves y menos graves. Claro, entonces, a lo mejor en una fractura Gustilo tipo 1, vos podés hacer un antibiótico, una cefalosporina de primera generación, durante 24 o 48 horas. Mientras que en una Gustilo tipo 3, seguramente le vas a asociar algún aminoglucósido como gentamicina o clindamicina, algo que te cubra gram negativos y anaerobios, y probablemente lo hagas entre 72 horas y 7 días de acuerdo a la evolución de las heridas. Bien, muchas gracias. Bueno, chicos, veo que algunos se están yendo, seguramente quieren participar de la clase de urología y ya llevamos 1 horita y media linda. No sé si a alguno le queda alguna pregunta más. No tengo problema, yo me quedo un ratito más, pero si se tienen que ir o se quieren ir, no se sientan obligados, ¿eh? Veo que se están yendo muchos. Gracias a ustedes. Yo, profe, última y listo. Con respecto, habían hablado recién con las fracturas de pelvis. Yo tenía una clasificación, no tenía un nombre, que era, bueno, si eran estables o inestables. Y después tenía otra clasificación en cuanto a las inestables, de acuerdo al mecanismo del trauma, si era por compresión lateral o sillazamiento, sí, es decir, cal, o por compresión antero o posterior. ¿Es general esa clasificación o tengo que hacer hincapié en cómo se fue más o menos generando? Porque por ahí es como medio No, complicado. está bien, mirá, ahí te estoy poniendo... Hay 2 clasificaciones que son más utilizadas. Una es la de Tile y otra es la de la AO. Son parecidas, a mí me resulta más fácil la de Tile, pero las dos se basan más o menos en los mismos conceptos. Las A son las fracturas estables, y en general son las que afectan, acá tenés, mirá, ¿alcanzás a ver el gráfico que estoy poniendo? ¿Ves? Las A en general son las que afectan a las alas, a las ramas
o a la porción distal del sacro, o sea que no afectan las articulaciones y son estables. Y después tenés las B, que son inestables rotacionalmente, pero que tienen estabilidad vertical, y las C, que tienen inestabilidad rotacional y vertical. La diferencia es que las B tienen ruptura del anillo anterior y pueden tener ruptura de los ligamentos sacroiliacos anteriores, pero no de los posteriores, ¿ves? Mientras que las C en general tienen ruptura del anillo anterior y posterior, por eso también se hacen inestables verticalmente. Eso es básicamente. Después, sí, a su vez las B pueden ser en libro abierto o en libro cerrado, y las C, bueno, tienen también una serie de clasificaciones más complejas. Pero no te compliques mucho, ¿eh? Yo creo que con entender... Que yo me quedaría con que son estables o inestables de acuerdo a la clasificación de Tile, que es en función si comprometen o no la integridad del ojo y el anillo pelviano, y después la otra clasificación si van afectando a las ramas o afectan el complejo ligamentario anterior y posterior. Mientras más complejo ligamentario posterior afectan, mayor inestables van a ser. Exactamente. Acordate que son, a ver, yo te diría, estables o inestables. Esa es la primera gran diferenciación. Y después, dentro de las inestables, tenés inestabilidad rotacional con estabilidad vertical o inestabilidad rotacional y vertical. Eso es básicamente la clasificación. Claro, que entonces, o sea, más o menos en función de la otra clasificación que yo tenía, cuando es inestable por rotación, pero estable por vertical, sería como por una compresión lateral. Que pueden ser, son estas, que pueden ser, ¿dónde estoy? Ahí. Pueden ser por compresión lateral, ¿verdad? O por compresión anteroposterior. Claro que, exactamente. Claro que esa sería una inestabilidad rotacional, pero una estabilidad vertical. Correcto, la B. Ajá. Mientras que la C tiene ruptura completa del anillo posterior y tiene inestabilidad también vertical. Claro, claro. Sí, creo que mi clasificación era mucho más complicada, es más fácil esa. Por eso a mí me gusta Tile, porque me parece que es más sencilla para entender. A mí me resulta más sencilla. Bueno, profe, gracias. Profe, Sí. una pregunta, la última, que me quedó. ¿Viste en el síndrome compartimental agudo que se hace una fasciotomía como tratamiento? Sí. Eso, o sea, vos haces la fasciotomía y ¿por cuánto se hace? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuándo vos vas a No, la volver a fasciotomía cerrar? la fasciotomía se deja abierta. La fasciotomía se deja abierta. Después, cuando ya el compartimiento empieza a disminuir de tamaño y las partes blandas empiezan a desedematizarse, se puede ir cerrando de a poco, se van aproximando. Pero cuando uno hace la fasciotomía deja todo abierto. A ver si tengo una foto, si me dan un minuto. Te muestro lo que es una fasciotomía. Oh. A ver si lo tengo acá. Y ya nos vamos. Acá, acá y acá. Eso es una fasciotomía. ¿Ven? Okay. O sea, se abre completamente el compartimiento y se deja abierto. ¿Ven? Fíjense acá, están cerrando un poquito porque ya se aproximó. Fíjense, acá. Acá después se empiezan a dar algunos puntos para empezar a cerrar.
Pero en principio se deja abierto de punta a punta. Buenísimo, gracias. Bien. Bueno, chicos, nada, espero que les haya sido útil y les deseo suerte. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, profe. Gracias, profe, muy útil. Saludos. Chau, chau. Gracias, Doc.